Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá volvemos a encontrarnos viajando en el primer año del cristianismo. Nos hemos metido en la epístola a los Gálatas y estamos durante esta semana dispuestos a descubrir varias cosas muy importantes de la vida del apóstol Pablo en primer lugar, porque leímos ayer varios elementos, varios momentos, la formación del apóstol Pablo, que no la tenemos escrita en otros lugares, salvo lo que leímos hace poco en la carta a los Filipenses, cuando él hace todo su currículum espiritual. Pero esto fue el recorrido de los primeros momentos después de convertirse, porque entre las muchas teorías, porque claro, no había demasiada seguridad, aunque sí muchos elementos como para poder reconstruir este primer tiempo, una de las posibilidades es que la carta a los Gálatas haya sido escrita antes de que Pablo y Bernabé llegaran a Jerusalén para ese concilio de Jerusalén, donde tuvieron que, primero llamaron a Pablo y Bernabé para que les contaran cómo es que estaban evangelizando a los gentiles. Y además, en ese concilio es donde salió una carta dedicada a los gentiles para que supieran que eran liberados de toda la legalidad y la ritualidad de los israelitas y que pudieran vivir la libertad en Cristo, que finalmente esa es la médula de la carta a los Gálatas, ¿sí? Pero bueno, toda esa primera parte fue tan interesante por ver, Pablo, 3 años quizás entre Arabia y Damasco. Creo que todos los días digo lo mismo, pero cada vez que uno ha leído esto, los que ya lo han leído muchas veces, y uno lo pasa de largo, ¿no? Como si Damasco y Siria, o Arabia y Damasco fueran ciudades de nuestra propia provincia. Y esto es la razón, todos estos movimientos, primero de cómo el Señor actuaba para cumplir su obra de la salvación, que es el eje de toda la Biblia. Y cómo trabajó a través de un hombre al que tuvo que hacer una escena impresionante para que llegara a conocerlo, para que llegara a conocer a Jesús, porque a pesar de haber sido el más acérrimo enemigo del cristianismo, era el hombre más capaz para hacer la obra que Dios quería para este mundo del Imperio Romano, porque ahí iba a establecer su mensaje para que llegara hasta nosotros hoy, y sabe Dios hasta cuánto tiempo más. Mientras la Biblia esté, mientras se siga leyendo, mientras llegue a todos los puntos del mundo a través de la Iglesia. Muy bien, ayer vimos el capítulo 1. Y algo acerca, sí, sería bueno ver un mapa, a ver, porque ¿dónde podría estar Pablo escribiendo en este momento? Y dónde podría, volver a recordar a dónde estaba esta iglesia o estas iglesias. Voy a mirar de nuevo el comienzo. Pablo todo lo dice, toda la manera de presentarse, y dice a las iglesias de Galacia. Ya ven que las iglesias que se reunían en casas, seguramente, en alguna sinagoga que les permitieran, y quién sabe cuántos pequeños grupos, como son los grupos café en nuestra iglesia, cuántos pequeños grupos había. Y me hacía la película de el pastor, el hermano mayor, el anciano, recibía la carta del apóstol Pablo, se paraba delante del grupo que estaba ahí y la leía. Y bueno, y en Galacia se encontraron con esta carta,
¿sí? Bueno, si Darío nos pone el mapa ahora, encontró un mapa muy bueno, pero hoy es solamente para mostrarnos lugares, ¿no? Básicamente de entrada, el lugar donde se supone, acá está, miren qué hermoso mapa, este de Biblia Todo, donde está marcado Roma en realidad, es el Imperio Romano. Y acá están marcados todos los lugares principales de los viajes de Pablo, así que es fantástico. Pero nosotros estamos en este momento donde es muy probable, puede ser que estuviera escribiendo desde Éfeso, vemos, lástima que no tengo un puntero más para marcar, Éfeso junto al mar Mediterráneo, junto a Grecia, en la provincia de Asia Menor, el lugar donde Pablo dedicó, porque salía de ahí, volvía, y a todas las iglesias que estaban, y a toda esa zona del Asia Menor, que es a la que el Señor dedicó por medio de Juan las 7 cartas del Apocalipsis. Puede ser que haya escrito desde Éfeso, pero pareciera que más que nada estaba en Antioquía de Siria. Acá bien al este, el número 7, está con números, maravilloso, el número 7 donde dice Antioquía, esa es Antioquía de Siria, había otra Antioquía que tiene el número 13 y que era de Cilicia, pero esta es la Antioquía de Siria, donde estuvo mucho tiempo enseñando con Bernabé, desde donde salió para su primer viaje misionero y que fue un punto central. ¿Por qué? Me acabo de enterar, porque era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría en Egipto y la tercera en Siria era Antioquía. Así que uno pensaría que estaban todas en Italia. No. Las grandes ciudades estaban dispersas por el Imperio Romano. De manera que si Pablo estaba cuando escribió en Antioquía yendo hacia Jerusalén para ese concilio que nos cuenta Hechos capítulo 15, fíjense a quiénes estaba escribiendo. En el centro, bastante al norte, a mitad de camino entre Cilicia y el Mar Negro. Hoy día me fijé en el mapa actual, toda Turquía está cubriendo, está con el norte, es el Mar Negro. De manera que Galacia estaba en el centro de la península si la llamamos península, al lugar de donde hoy es Turquía, y estaba allí tan lejos de Antioquía, tan lejos, incluso no se sabe si Pablo llegó a muchas ciudades por ahí, porque no fueron importantes, no están en los mapas ciudades de Galacia. Pero en este momento su interés estaba desde Antioquía o desde Éfeso, en los dos lugares más o menos a la misma distancia, escribirle a estos hermanos de Galacia, donde como vimos había un grave problema doctrinal, al punto en que Pablo usó la palabra maldito, ¿sí? Ayer quedamos en capítulo 2, versículo, ya estamos con el mapa, gracias Darío, capítulo 2, leo el pedacito último donde Pablo está marcando, por eso contó su historia después de la conversión, Pablo está marcando la autoridad apostólica que él tiene, y la autoridad apostólica para el propósito. En el 8 dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pablo y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo, Pablo, había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Hasta acá llegamos. Hasta acá era, el momento que acá está escribiendo Pablo, está hablando de cuando ellos habían ido ya a Jerusalén, había Pablo conocido ahí a Jacobo, a Juan, a Pedro ya lo había conocido antes, y entonces hoy empezamos desde el 10.
solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero, con esmero. Por casi todas las cartas de Pablo está tenido el tema de que él va llevando y va recogiendo ofrenda para la pobreza en Jerusalén. Y les agradece y les pide y les recuerda y les habla a los hermanos de toda esta zona que estamos viendo acá. Mientras tengamos el mapa, seguimos viendo la zona. ¿Listo? ¿Ya está? Gracias. Bueno, vamos al versículo 11 y acá la epístola a los Gálatas se pone fuerte. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, acá tenemos el dato, Pedro fue ahí a la ciudad de Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pedro, capítulo 10 del libro de los Hechos, fue mandado por Dios a predicarle a Jope, cerca de ahí de Cesarea? No, a Cesarea, él estaba en Jope, el Señor lo mandó a Cesarea sobre el mar Mediterráneo, a predicarle a un gentil, y ahí Pedro entendió que el Evangelio llegaba a los gentiles. Entonces, acá a los Gálatas, yo no me olvido de que los Gálatas estaban allá, lejos de ese mundo de Antioquía, Jerusalén. Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos, los que venían de parte del pastor, Jacobo, Santiago era el pastor aparentemente, llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Ese era el problema. Los judíos querían que se circuncidaran los gentiles convertidos al cristianismo. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Bueno. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. No sé si se dan cuenta que Pablo estaba muy enojado. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, no dice a la doctrina, no, a la integridad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Bueno, vamos al versículo 15. Acá muestra temple, carácter, convicción y la defensa de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Por eso que Dios hizo todo lo que hizo con Saulo de Tarso para que llegara a ser este hombre que estaba enseñando y estaba corrigiendo. Vamos al 15 y acá empieza el nudo, la sección nudo de su argumento, de su exposición y de su enseñanza. Esto no era para retarlos, esto era para enseñarlos, para corregir. Nosotros somos judíos de nacimiento y no, está entre comillas, pecadores paganos, ¿no? Para los judíos todos eran pecadores paganos. Pero si nosotros somos judíos de nacimiento, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Saben que conté cuántos renglones tiene este versículo? Entre el 15 y el 16, no, el 16 tiene 7 renglones. Por lo cual, ni aún un creyente de muchos años lo lee de corrido y puede desmenuzar y explicar todas las verdades que va diciendo. Así que si me permiten, lo voy a desmenuzar, porque creo que si lo leemos rápidamente parece que está repitiendo, que está diciendo todo lo mismo y está usando el estilo argumentativo de Pablo. Nosotros esto, pero lo otro, para entender.
para entender. Vamos a ver lo que está diciendo. Primero dice, nosotros somos judíos de nacimiento, sin embargo, al reconocer nosotros judíos de nacimiento que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, primera afirmación, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino, segunda afirmación, por la fe en Jesucristo. ¿Tá? Entonces, somos justificados por la fe en Jesucristo. También nosotros, de nuevo, vuelve a nosotros, judíos, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. Hay un círculo, ¿eh? Hay un círculo acá. Entonces, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Creemos en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él. Y otra, y no por las obras de la ley. Y otra, porque por las obras de la ley, nadie será justificado. No nos olvidemos que esto venía a que los gentiles que se convierten tienen que ser circuncidados y también tienen que aprenderse todas las leyes ceremoniales, rituales, ¿sí? No se refiere a los mandamientos, las leyes ceremoniales, rituales, vamos a ver algo después. ¿Se entendió? No es difícil, pero es en una sola oración, Si ponemos el limpio, solamente la fe en Jesucristo justifica. No es por obras que podamos hacer, ¿sí? Acá está el centro de la división, ya lo vamos a volver a encontrar, pero de la división con la iglesia cristiana, en Lutero. Lutero descubrió este versículo. Dijo, no es comprando todas esas cosas que se venden para tener la salvación, no es haciendo ofrendas ni sacrificios, es con la fe en Jesucristo. Pablo, tantos años después, no tenía profecía para saber qué iba a pasar, que un día la iglesia cristiana se iba a dividir o no, se iba a pervertir por olvidar que la única justificación posible es la fe en Jesucristo. Bueno, esto hay que enseñarlo a quienes leen la Biblia y muchas veces dicen qué difícil que es la Biblia. Bueno, hay demasiada explicación. Seguimos en el 17. Ahora bien, Pablo pone siempre esos son conectores. Después de toda esa, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, llegamos a Cristo para que seamos declarados justos por la fe en Él, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Claro, no era cuestión de decir, creemos en Cristo, somos justificados. Ahí, cuando nos acercamos a Cristo, nos damos cuenta que somos pecadores. Acá está indirectamente o directamente hablando, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Pero él está hablando a los gálatas que se estaban dejando llevar por esa perversión. Somos pecadores. ¿Quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? Por ahí estaban pensando eso. Yo creo en Cristo, ya está, listo, soy justificado, no me arrepiento. De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si cree en Cristo y sigue siendo igual, su vida, ¿sí?, se hace transgresor. Es un mentiroso. Y acá Pablo pone siempre el cuerpo, pone el cuerpo. Él dice cómo él lo vive y cuando... Este libro esta carta es muy paralela a Romanos. Cuando Romanos habla en Romanos 7 y dice, yo quiero hacer el bien y no puedo, siempre se pone él como ejemplo de sus luchas espirituales y también de la comprensión espiritual. Bueno, voy a él. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios.
he muerto a la ley a fin de vivir para... Y acá pone una oposición, ¿no? Muerte y vida. Y no saben a dónde llegamos. Llegamos a Gálatas 2:20. Creo que después de Juan 3:16 es el versículo más importante y más claro para mostrar qué es y qué tiene que ser un cristiano por la obra de Dios. El 2:20 en Reina Valera, que es lo que tenemos muchos de memoria, es, ¿no? Con Cristo estoy crucificado, ¿sí? Bueno, pero yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, que lo pone un poquito más claro. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino declaro mi muerte, porque he sido crucificado, declaro mi muerte. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hubo un cambio, una muerte y una vida. Lo que ahora vivo en el cuerpo, que nadie se asuste, sigo vivo. Hubo una muerte espiritual, una muerte simbólica, pero una muerte real, porque necesité morir de esa manera para que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y sigo con el 21, que yo lo metería dentro de esta misma frase extraordinaria, dice, no desecho la gracia de Dios, porque la gracia es la que hizo que Dios nos diera a Jesús para que muriera por todos nuestros pecados, nos diera libertad, nos diera una vida nueva por su gracia. Por su gracia. Cuando Pablo, con todo esto que viene hablando, dice que no desecha la gracia de Dios, está diciendo todo esto es posible por la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Está claro? Esto explica con mucha claridad el Evangelio. Solamente que requiere una lectura lenta, despacito, con cuidado, ¿sí? Para que podamos realmente entender. Terminó el capítulo 2 y no es que ya están en paz con los Gálatas. Capítulo 3:1. Gálatas torpes. ¿Se entendió? ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Falta que dijera por mí, si es que él les presentó el Evangelio, o los judíos que salieron desparramados por todos lados a predicar el Evangelio. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y sigue preguntando, ¿tan torpes son? Por si no les quedó claro lo de torpes. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Ellos habían recibido la obra del Espíritu Santo. Y pensando en esto, yo completaba lo que me cuesta, porque la palabra cada vez nos enseña más y el Espíritu cada vez nos enseña más. Cuando dice, después de haber comenzado con el Espíritu, y el Espíritu fue lo último que conocieron los cristianos, porque conocían a Dios Padre, porque conocían a Jesucristo el Salvador, Dios, el Creador, el Padre, Jesucristo el Salvador, y el Espíritu Santo había venido para ser internalizado, tenerlo adentro y ser el consejero y el maestro. Entonces les dice, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? A ver, ir a hacer circuncidar a los pobres gentiles que estarían entendiendo todo esto. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada.
¿De quién decía tanto sufrir? ¿Jesús? ¿Jesús que dio su vida? A mí me parece que decía eso. También tanto sufrir, lo que significaba explicar el Evangelio con todo el trasfondo del plan de Dios desde el pueblo de Israel a gentiles de estas provincias del Imperio Romano. Era muy difícil presentar el Evangelio, ¿sí? Aunque era tan claro. Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿se entiende que el Espíritu Santo hace milagros de Dios? ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han ustedes aceptado el mensaje? Y acá empieza un ejemplo. Vamos a ver cuánto llegamos para poder, porque de acá hasta casi el capítulo 5 empieza con ejemplos del pasado. ¿Dónde está el ejemplo? Esperen que se me fue el ejemplo. Así fue con Abraham. Ahí se va a Génesis. No podemos ir leyendo todo porque si no... Así fue con Abraham. Dice, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. La fe de Abraham se le tomó en cuenta para que él fuera justo delante de Abraham. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, no como los israelitas cabeza dura. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Esto es una revelación impresionante. De antemano anunció, cuando le dijo que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Si habremos leído Génesis 12, donde Dios le dice eso a Abraham y uno lo tomó, y desde ahí se tomó al pueblo de Israel. No. La primera bendición de Dios a Abraham, pues por medio de ti serían bendecidas todas las naciones. Pablo lo había entendido perfectamente, siendo judío de pura cepa, pero él lo había entendido porque él había primero querido destruir el cristianismo, y ahora después tenía que evangelizar a los gentiles, y tenía que luchar contra los judíos que no habían entendido que Dios había dado el evangelio desde Génesis 12, 12 donde habló de la bendición a todas las naciones. Así que los que viven por fe, estoy en el versículo, si se perdieron, capítulo 3, versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Claro. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, se nos acaba el tiempo, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y no puedo terminar, y si no me tomo un poquito de tiempo, no puedo terminar sin las maldiciones que están en Deuteronomio 27, leanla, están las bendiciones y las maldiciones. Las maldiciones terminan diciendo, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. ¿Sí? Era terrible Dios, pero las últimas maldiciones, las anteriores maldiciones, miren lo que dicen. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Maldito sea, falta una más. Bueno, las otras son de índole sexual, no la leo. Estaba hablando a Dios de que sean honestos, verdaderos, y si no, sean malditos. Muy bien, vamos a tener que terminar acá. Y termina en el 12, termino en el 12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Eso para mañana lo leemos, es un pedacito de Levítico precioso. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldito por nosotros. Bueno, es un libro imperdible, una carta imperdible la de Gálatas, ¿sí? No podemos, porque es difícil, porque es densa, porque toda esta primera parte, después cuando lleguemos a la parte de los consejos, es maravillosa.
Pero toda esta primera parte es tan fuerte porque había un problema, porque ya, fíjense, si fue escrita más o menos en el año 53, ¿cuánto había pasado? 20 años que había muerto Jesús. Y ya había distorsiones en las iglesias. Ya empezaban a volver para atrás, ya empezaban a no entender el Evangelio. Y Pablo escribía cartas, escribía cartas, escribía cartas. Bueno, tenemos que entender esto y tenemos que ver, a ver si cuando sigamos avanzando vamos a ir pensando, ¿qué nos dice esto para hoy? Nosotros no tenemos que predicar un evangelio contra bases de tradiciones legalistas, hay menos religión que nunca en el día de hoy. Pero todo este evangelio tiene que perfectamente ser pertinente para la necesidad del hombre de hoy, que necesita llegar a una fe que lo libere de todas las ataduras y de todas las idolatrías que tenga. Gracias a Dios por su palabra. La cerramos, vamos a seguir con toda la programación de este día. Que Dios los bendiga ricamente. Y será hasta mañana si Dios quiere.